bendiga a los que están en internet y a los que están aquí en Buscando de Dios. Qué bendición tenerles nuevamente para estudiar el libro de los Hechos. Estamos en la lección número 3 y todavía estamos en el capítulo 1. Hoy vamos a estudiar los versículos 15 al 26. Así es que voy a leer la palabra. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y, en otra parte, tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? Del sucesor de Judas. Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo lo que nos narra el pasaje que acabamos de leer y la lección 3. Alguien que suceda a Judas. Dice algunos conceptos que ya lo van a ver ustedes. Por ejemplo, a ver, mírenme, pregunta: ¿cómo murió Judas? Aquí dice que se cayó y se le rompieron sus entrañas y se abrió y se le salió todo. Solo les doy el concepto. A veces cuando uno lee un pasaje y otro pasaje dice aparentemente otra cosa, no es contradicción, puede ser complemento. En algún pasaje, les voy a poner un ejemplo. En los evangelios se narra que Jesús le llevaban los niños, ¿se acuerdan? Para orar por ellos, para bendecirlos, y que los discípulos los ahuyentaban. Pero en un pasaje en Marcos dice que ponía sus manos y los bendecía. En otro no dice los bendecía. Entonces, ¿a quién le entendemos? A los dos. Uno dice ponía sus manos sobre él, ese es el interés que puso ese evangelista. El otro evangelista puso de que no era solo poner las manos, es que lo estaba bendiciendo. Así es que únalo todo y ahí está el complemento de lo que tenemos que entender. Ahora, Judas, yo voy a entender que Judas se ahorcó y que se ahorcó, pues, pero que el palo se rompió y se fue de cabeza al barranco. Así. Pero es que eso ya lo está inventando. No, es que yo no puedo contradecir la Escritura. Y la Escritura yo creo que es inspirada por Dios. Entonces Pedro no está mintiendo. O solo que lo diga en una forma, una forma de decirlo de él, de que se mató. Pero para mí, que se colgó, se rompió el palo y se fue a hacer pedazos el cadáver del Judas. La cosa es que Judas se murió, ¿verdad? Pero estoy hablando de conceptos, porque a veces la gente le anda buscando a la Biblia defectos y anda viendo qué cositas le encuentra para decir que la Biblia tiene errores. Y ahí no podemos aceptarlo nosotros. Hay cosas que yo no entiendo de la Biblia,
pero cuando me meto a estudiar, cuando leo algún comentario, algún concepto de la cultura, entonces ya tengo un concepto diferente. Silvita, ¿no? Hoy no. Escriben algo y los traductores a veces es mejor cuando el traductor lo hace que el escritor. Entonces él decía que los únicos libros que no se podían cambiar en su traducción eran los sagrados, como la Biblia o el Corán. Pero alguien acá le dijo que porque había una Biblia que decía una cosa y otra versión decía otra cosa. Entonces no sé si yo le dije algo. Dije bien, pero yo le dije, mire, no es que diga otra cosa. Lo que pasa, según el léxico o la cultura de los países donde está esa versión, así lo escribieron, pero el significado de las palabras es lo mismo, porque usted se da cuenta luego que la Biblia misma dice que ni una tilde ni un punto se le puede quitar o agregar a las palabras. Correcto, ahí está. El asunto es que, miren, ahora se está dando de que los traductores están agarrando el sentido de lo que querían decir. Vuelvo a poner un ejemplo que acabo de ponerles a ustedes. Miren, vinieron de Jerusalén y estaba camino de un día de reposo. ¿Usted entiende qué es caminar un día de reposo? No es mi cultura. Entonces, ahora los traductores pueden decir, y los discípulos después de que el Señor ascendió, caminaron 1,5 kilómetros. Porque un día de reposo, lo que podía la persona caminar eran 1,456 metros, 1,5 kilómetros. Si usted caminaba más de 1,5 kilómetros, ya estaba transgrediendo la ley. Miren los legalistas. Pero entonces, leyendo yo camino de un día de reposo, yo me quedo lo mismo. Hay otro pasaje, estaba a un tiro de piedra. ¿Qué es un tiro de piedra? Con la fuerza que yo tengo es 3 kilómetros. ¿Un tiro de piedra con onda? Con onda, a un tiro, quiere decir cerca, una distancia cerca, quiere decir. Entonces viene un traductor y en lugar de ponerme a un tiro de piedra, a una distancia cercana. Pero ese traductor tiene la obligación de hacer investigaciones. Hacen las investigaciones. El traductor tiene que investigar bien para saber que no va a confundir. Correcto. Si no tienen ningún derecho a confundirnos, a decirnos otra cosa. Porque para eso hay sociedades bíblicas que son las garantes de que una Biblia sea correcta. Nosotros no aceptaremos nunca la Biblia de la Torre del Vigía, ¿qué? Watchtower, es la de los testigos de Jehová. A ella le alteraron intencionalmente para que diga que Jesús no es Dios. ¿Qué les parece? Entonces esa Biblia es altercada, esa Biblia no nos interesa, es altercada, es alterada. Esa no es Biblia, porque ellos quieren negar la divinidad de Jesús. Al infierno se van a ir. ¿Me entienden? Bueno, todo porque tenemos que entender el concepto de Judas. Y hablamos solo del sucesor. Leamos ahora nuestra hojita. El sucesor. El Señor Jesús escogió a 12 para ser sus discípulos. Lamentablemente Judas lo traicionó. Número 1, Pedro toma el liderazgo, el versículo 15. Y una cosa especial, fíjese que cuando Jesús ascendió al cielo, por lo menos ya habían 120 personas fieles al Señor. No solo los 11, ya habían 120, ahí lo dice el versículo. Ya habían 120 hermanos. B, la escritura se cumple, porque el Salmo 41:9 y el 55:13 y 14 están diciendo lo que aquí Pedro hace referencia. Entonces dice, mire, va a haber un traidor, pero otro tiene que tomar su lugar. Lo dijo la palabra, lo dijo el libro de los Salmos. Y ahora Pedro, miren si sabe Pedro, no Biblia, ¿verdad?
Pedro hace referencia a eso y dice, hermanos, ya fue anunciado que iba a haber un traidor, pero también fue anunciado que ese traidor hay que ponerle un sucesor. Así es que votemos por él, pues, elijamos. Eso es lo que está diciendo Pedro. C, el hombre es responsable de sus actos. Nunca se le olvide, el hombre es responsable de sus actos. D, guía. Miremos Mateo 26 solo para leer un poquito. Mateo 26, 47 y 48. Dice aquí, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Aquí está Judas como un guía para traicionar a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, Judas era parte del ministerio del Señor Jesús. Este pues, con el salario de su iniquidad, miren esta otra expresión, adquirió un campo y cayendo de cabezas se reventó. Ya les mencioné la segunda parte, pero la primera, adquirió un campo. A ver, ayúdeme. Compró un campo. Judas compró un campo. ¿Él? Buscó un campo, un espacio. No. ¿Para matar? A ver, no es para matarse. A ver, ustedes tienen que saber Biblia. ¿Qué pasó? Le dieron las 30 piezas de plata. Ya entregó a Jesús, lo traicionó. Después la conciencia empezó a redarguirle y fue y devolvió el dinero, se los tiró, ¿sí o no? Entonces no compró nada. Ellos lo compraron. Pero ¿a nombre de quién lo compraron? A nombre del dueño del pisto. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Miremos, ¿sí? Yo le tiré a usted en la cara 30 piezas. Y ellos dijeron, no lo toquemos porque es precio de sangre. Pues compremos esto para un cementerio, muchacha, pero comprémoslo y que no sea a nombre del que dio el pisto, Judas, y llamémosle a Celda, mal lugar, ¿verdad? Pero aquí está diciendo Judas compró, se compró con su pisto, con su dinero. Esas son cositas que debemos aprender cuando estemos leyendo. Viene otro crítico y dice, Judas no compró nada, a mí no me vengan con mentiras. Sí lo compró indirectamente porque su dinero lo pagó, ¿sí? Vaya, son cositas sencillas, pero es para nuestra cultura, ¿verdad? Guía, él fue guía. Un traidor es parte del grupo escogido. Qué terrible que del grupo del ministerio salió un traidor. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Lástima, ¿verdad? Y eso lo vamos a seguir viendo en todos los grupos, en todas las iglesias. Siempre va a haber un traidor, siempre va a haber un Judas. Solo diga usted, hermano, Señor, no permitas que yo sea ese traidor, ese Judas. Ayúdame a ser una persona leal, primero a Dios y segundo a mis líderes. El salario, en Zacarías 11 está exactamente, dadme el fruto de mi salario, y Zacarías anticipa que Judas va a vender a Jesús. Compraron el terreno, ponga el terreno y ahí se lo puse, a nombre de Judas, dueño del dinero. ¿Judas se ahorcó o se embarrancó? Ponga ambas. Ese es mi punto de vista. Si alguien les dice otra cosa, dígale que me lo venga a decir a mí para que me convenza. Es posible que tenga razón. Pero yo ahorita digo, el tipo se colgó, se rompió el lazo, se rompió el palo y se fue al barranco. Y se anuncia el sucesor de Judas. Salmo 69, 25, ahí están las citas bíblicas, y 109, 8. Leamos uno siquiera. Salmo 69, 25. Dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. 69, 25. Y 109, Salmo 109, 8. Sean sus días pocos,
tome otro su oficio. Miren, ahí está. Ahora, solito yo, si me pongo a buscar el versículo, y dice aquí, sean sus, ¿dónde está? Sean sus días pocos, tome otro su oficio. La verdad que yo no, leyéndolo, yo no pienso que sea para Judas, pero guiados por el Espíritu Santo, cabal hicieron referencia el apóstol Pedro a esa cita que encajaba con Judas. Así es que esa es la bendición de la inspiración, ¿verdad? Muy bien, ya se anunció que otro tiene que tomar el liderazgo. 2, requisitos. Requisitos para ser electo. Miren, hermanos, requisitos para ser electo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Miremos los requisitos para ser electo. Estar con ellos. Hermano, uno de los problemas de nuestras iglesias, incluyendo la nuestra, es que se nombra gente en algunos puestos, en algunos privilegios, solo porque son amigos de la fulana, amigos de no sé qué, y que pobrecita la vieja esta, y que no sé qué, y me pone furioso. Y ahí están metidos y no son dignos, y no son fieles. Tienen que estar con nosotros, ojalá que sufran, que amen. Y cuando está comprobado eso, esos deben servir, ellos deben ser los líderes de la iglesia, hombre. Estar con ellos. Desde que Juan tenía su ministerio, ponga tenía, desde que Juan tenía su ministerio, fíjese, había perseverancia. 2, cuando Jesús principió el suyo, y ahí iban con él también. Y B, primero, estar con ellos. Segundo, ser testigo de su resurrección. Ellos saben de la resurrección. Jesús se les apareció 40 días y estos dos nombres que aquí se van a mencionar, José y Matías, ellos cumplían el requisito. Miren, para nombrar a alguna persona, en la mayoría de iglesias, yo vengo de una iglesia, sin broma, hermanos, yo fui presidente de jóvenes 3 años, no servía para nada, pero todas las patojas votaron por mí. Era el chinchín de las patojas. Y algunos cuantos que votaron por mí, ya gané. Pero tenía capacidad. Era el apto. No, hombre. Simpatía. Y muchos votamos por simpatía. Mire, están las sesiones. Ustedes tal vez nunca han estado en sesiones. Hermanos, propongan, por favor, propongan. Disculpe, el culebra que está aquí. Luego dice, propongo a don Luis Tello. Culebra, porque ahí está cerca de él. Don Luis Tello, ¿acepta don Luis Tello? Ay, este ya me puso. Entonces, que usted es bueno, Luis, que no sé qué. Acepto. Usted votó, lo propuso él porque ahí lo tenía cerca, si no ni se hubiera acordado. Y dice uno, ¿pero por qué lo propusieron? Si ese nombre, ese no va a funcionar. ¿Cuántos? Y levantan la mano otros que sí. Porque uno lo propone y 3 tienen que apoyar. ¿Cuántos apoyan? 3. Hay 4. Muy bien, apoyado don Luis Tello. No sirve, hombre. Pero como la vecina estaba ahí y por quedar bien con él, y ahí vienen las elecciones y nos quedan unos líderes, hermano. ¡Hala, qué desgracia! Porque estamos fallando, porque no es lo correcto. Hermano, el hermano está con nosotros, ha estado fiel aquí. Él es testigo hoy de la resurrección. Se le nota un fruto digno de arrepentimiento al hermano. Sí, entonces sí. Nada de que si ustedes lo apoyan o no. Miremos si cumple. Así debería ser. Pero aquí en las elecciones que hacíamos en las iglesias, por simpatía se vota. No es correcto. Después, y otra cosa, y viene el pastor, yo lo miraba. Y el pastor, cuando miraba que proponían a don Luis Tello, él decía, ya nos armamos. Si ese queda, nos armamos. ¿Por qué no dice, yo sugiero que el don Luis Tello no sea propuesto? No, porque me vuelvo enemigo de Luis Tello. ¿Y si él diezma? ¿Y si él da buena plata para la iglesia? Ay, mejor que quede, hay que aguantarlo. Miren cuántos intereses, no solo el Pando Ramírez, hay otros intereses en todas partes. Qué terrible.
Bueno, ¿dónde dejamos ser testigos de su resurrección? Hablamos de los requisitos. Apenas hemos principiado, terminamos esta primera etapa y vamos a continuar la próxima. Los que están en internet, no dejen de sintonizarnos.